Bien, vamos a ver ya las dos cositas últimas que vamos a ver de vectores. La primera de ellas es una operación que es el producto, es decir, la multiplicación de un número por un vector. Son cosas diferentes. Un vector es algo que tiene dos componentes o coordenadas y el número es un número nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos un número por un vector? Bueno, pues lo que pasa es que eso que sale es otro vector. Y vamos a ver cómo se calcula analíticamente, es decir, cuáles son sus coordenadas. Y lo vamos a ver gráficamente también qué pasa cuando multiplicamos un vector por un número. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el producto del que estamos hablando, que es k, que es un número cualquiera, 3, menos 2,5, 1,7, cualquier número, por un vector, que será pues el 3, 4, o el 2 menos 1, o el que sea. ¿Vale? Bueno, analíticamente es muy fácil lo que pasa. Solo hay que multiplicar el número por cada una de las componentes del vector. Entonces, yo tengo un vector v, lo tenéis aquí, que tiene de coordenadas 2 menos 3. Pues si lo multiplicamos ese vector por 2, lo único que pasa es que cada coordenada la tenemos que multiplicar por 2. Es decir, 2 por 2, que era la primera, la coordenada en x, y 2 por menos 3, que era la segunda, la coordenada en y. Entonces el vector 2 por v, que es otro vector ya, es el 4 menos 6. ¿Vale? Es tan fácil como hacer esa operación. Gráficamente, lo que pasa cuando multiplicamos por un número, lo podemos ver en este gráfico con varios ejemplos. Mirad, aquí tengo el vector u, ¿vale? Bueno, pues yo cuando lo multiplico por 2, lo que me sale es, para empezar, al multiplicar por un número siempre sale un vector en la misma dirección, es decir, que es paralelo. Ya sabéis que la misma dirección es que está en la misma recta o en una recta paralela. Sale con la misma dirección que el que teníamos. Al multiplicar por un número, la dirección es la misma. Entonces, fíjate que aquí está el 2u, aquí está el menos 3u, aquí está el 0,5u. Todos son paralelos, porque lo que estoy haciendo es multiplicar u por un número. Ahora bien, cuando ese número es positivo, el vector que me sale va en el mismo sentido que el que tenía. Por ejemplo, 2 por u va en el mismo sentido que u. Veis que u va para allá y 2u va para allá también, en el mismo sentido. Sin embargo, cuando es un número negativo, la flechita cambia y va en el otro sentido. Cuando es menos 3u, ¿vale? El sentido cambia. Este, por ejemplo, que es 0,5u, como 0,5 es positivo, pues tiene el mismo sentido que u. Si fuera menos 0,5, iría en sentido contrario. Entonces ya sabemos qué pasa con la dirección, que es la misma, y con el sentido, que si el número es positivo por el que multiplicamos, conserva el sentido, si el número es negativo, cambia el sentido contrario. ¿Y qué pasa con el módulo? Pues el módulo se ve multiplicado por ese número. Es decir, el módulo, recordamos que era lo que medía el vector. Entonces, u mide esto. Si yo lo multiplico por 2, pues ¿qué pasa? Que va a medir el doble. Es decir, lo que mide queda multiplicado por 2. Si lo multiplico por menos 3, el módulo queda multiplicado por 3. Es decir, el vector este ahora mide 3 veces lo que medía u. Lo que pasa es que el menos no lo ha cambiado de sentido, como decíamos antes. Pero el 3 lo que hace es multiplicarlo por 3. Y el 0,5, pues lo que hace es que me sale la mitad del vector que tenía. Y aquí tenemos un vector que este sí que es muy especial, que es cuando multiplicamos un vector por menos 1, lo tenemos aquí, ¿vale? El 1 en realidad sabéis que multiplicando no lo ponemos, entonces en realidad lo vamos a poner así, menos u. ¿Y cuál es el vector menos u? Pues es el mismo que u, pero en sentido contrario. Es decir, menos u sería exactamente igual de largo que u, paralelo, pero en sentido contrario. Por eso se llama que es el opuesto de u. Menos u es el opuesto de u, porque es la misma dirección, el mismo módulo, mide lo mismo porque lo hemos multiplicado por 1, pero sentido contrario porque es menos 1, ¿vale? Aquí tenéis un cuadrito resumen, yo no lo voy a leer, de lo que pasa con el módulo, con la adición y con el sentido. Es lo que acabamos de decir, ¿vale? Pero ahí lo tenéis resumido. Y aquí, pues, un simple ejemplo. Tenemos un vector u que tiene de coordenadas 3 menos 1. ¿Vale? Lo tenemos aquí.
Si yo ahora tengo un vector que sea 2 por u, y a este nuevo vector le llamo v, y este vector se obtiene de forma que multiplicamos 2 por el vector que teníamos, pues las componentes es muy fácil. Multiplicar 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2. Y ya tenemos aquí las componentes del nuevo vector, de v, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que u y v van a tener la misma dirección. Si yo los represento esos vectores, van a tener la misma dirección, porque uno es el otro multiplicado por un número. Van a tener el mismo sentido. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por 2, que es un número positivo. Y de módulo, ¿cómo van a tener? Pues si calculáis el módulo de este, que ya sabemos calcularlo, porque hemos visto un vídeo donde calculábamos el módulo con el teorema de Pitágoras, pues si calculáis también el módulo de v, os vais a dar cuenta que el módulo de v es 2 por el módulo de u. ¿Vale? Y hasta aquí la operación de un número por un vector. Ahora vamos a ver la última cuestión ya que vamos a ver, que es combinación lineal de varios vectores. Nosotros vamos a ver combinación lineal de dos vectores, pero se puede hacer una combinación lineal de un vector, de 2, de 3 o de 7. Una combinación lineal de dos vectores, como por ejemplo u y v, es simplemente multiplicar un número por el primer vector más otro número por el segundo. Es decir, aquí a y b, que veis ahí, son números, por eso digo que pertenecen a los reales, ¿vale? Pueden ser 0,7, 1,2, menos 3 o 150. Son números A y B. Y U y V vectores. Pues una combinación lineal de U y V es multiplicarlo cada uno por un número, el que sea, y sumarlo. Entonces hay millones de combinaciones lineales de U y V, ¿vale? Porque vosotros podéis cambiar los números, A y B. Aquí lo vemos gráficamente. Bueno, aquí en lugar de u y v le llaman a los vectores x, pero eso no nos debe liar porque podemos utilizar cualquier letra para los vectores. Tenemos dos vectores, x e y, que si los veis aquí en el gráfico tenéis aquí x y aquí y. ¿Qué es una combinación lineal de los dos? Bueno, pues en este caso la combinación lineal que hacen es multiplicar la x por 3 y la y por 2. Esta suma es una combinación lineal de x y de y. Una cualquiera, se pueden sacar muchas más. Gráficamente, ¿qué es lo que sale? Pues fijaros, una combinación lineal sale otro vector. Porque 3x, que es lo acabamos de ver, multiplicar x por 3, saldría, pues este vector que yo voy a poner en verde ahora aquí, es lo mismo que x, pero 3 veces más grande. Y en el mismo sentido porque 3 es positivo. Si fuese negativo iría en el otro sentido. ¿Y 2 por y qué es? Pues 2 por y es este que estoy poniendo aquí en verde ahora también. Es decir, este vector en verde es 3x y este vector en verde de aquí es 2 por y. Eso lo sabemos de lo que acabamos de explicar, de multiplicar por un número. Y ahora, si sumamos, porque aquí tenemos una suma de 3x y 2y, pues de un vídeo anterior sabemos cómo se suman. Se forma el paralelogramo y ya me sale este de aquí en medio que es 3x más 2y. Es decir, que una combinación lineal de dos vectores te sale otro vector, ¿vale? Se dibuja o se hallan las componentes, multiplicando 3 por las componentes de x y sumándole 2 por las componentes de y, y ya está. Veamos un ejemplo analítico. Mirad, imaginaros dos vectores u, que es el del componente el 2, 1, y v, el menos 3, 4. Yo voy a hacer una combinación lineal de estos dos, la que a mí me dé la gana, ¿vale? Pues voy a hacer, por ejemplo, 3 por u menos 2 por v. Esto va a salir un vector. Dibujándolo lo acabamos de ver un ejemplo antes. Ahora lo vamos a hacer analítico, ¿vale? Vamos a ver cuánto valen las coordenadas de todo este vector, que es una combinación lineal de u y v. Bueno, pues tengo que hacer 3 por u. 3 por u serían 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Menos, y ahora 2 por v. 2 por v serían menos 6 y 2 por 4, 8. Y ahora los restos, pues en este caso la suma es una resta porque he multiplicado por menos 2 el segundo vector. Entonces ahora sería 6 menos menos 6, que es 12,
y 3 menos 8, que es menos 5. Bueno, pues este vector que ha salido, el 12 menos 5, es una combinación lineal de u y de v. Concretamente aquella en la que multiplicamos por 3 la u y por menos 2 la v.